la primera presentación que se va a hacer la va a llevar a cabo Javier Dávila. Javier Dávila es un economista que es jefe del área de estudios económicos de la Sociedad de Industrias. Creo que tiene un nombre de instituto o algo. Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad de Industrias. Hace 2 meses yo me acerqué a él, le conté lo que estábamos pensando hacer y él tuvo la gentileza de dedicarle algo de tiempo a refrescar un estudio que hicieron hace 1 año y medio aquí en la Sociedad de Industrias sobre el sector. Y vamos a ver qué cosas nos va a decir. La verdad es que yo no he visto nada de lo que él ha preparado y va a ser muy interesante escucharlo y conocer su punto de vista sobre el tema que nos interesa. Bien, gracias Jorge por la invitación. Siempre es bueno un poco conversar, ¿no?, sobre la dinámica, la problemática que tienen los distintos sectores industriales. Yo estoy a cargo del Instituto de Estudios Económicos de la institución de la Sociedad de Industrias. No, de la Sociedad de Industrias, y como responsable, de cierta forma, de la elaboración de propuestas, de análisis sobre cómo funcionan los diversos sectores. No soy un especialista en el sector calzado, pero sí manejo la información, las estadísticas, y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes. O sea, es un trabajo de mucha información estadística, y podamos ir mirando qué es lo que viene sucediendo en nuestro país, y que creo que es muy similar a lo que puede ir ocurriendo en otros países, ¿no? Entonces, ahí la dinámica creo que no va a ser muy distinta. La producción de industria del calzado, como vemos, ha sido muy dispar en los años precedentes, con caídas muy profundas y con crecimientos importantes. Entonces eso lo que hace que haya mucho efecto estadístico por un lado, ¿no? Pero en conclusión, ¿no?, el crecimiento del sector es muy limitado. Si bien este año está teniendo una tasa de crecimiento importante, eso son lo que dicen las estadísticas oficiales, creo también que hay que decir que ahí hay un tema de valoración que tiene que estar en revisión. O sea, estamos en un pleno proceso de cambio de año base para cambiar las estadísticas, ¿no? Porque esto estamos trabajando a partir de la matriz de insumo producto del año 94, y estamos para actualizarla a partir del censo de 2007, que ahí hubo un cambio importante de la dinámica sectorial. Entonces, probablemente ahí las cifras estadísticas que nos dan de manera oficial, que es la que nosotros tenemos que recabar, no necesariamente están reflejando la verdad. Pero como vemos, en este sentido hay momentos o hay años de alto crecimiento y años de fuertes caídas. Pero en el promedio nos está dando tasas de crecimiento relativamente pequeñas, y vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué pasó? Si vemos en los dos grupos, o sea, calzado de goma y calzado de plástico, la producción no ha venido en franco descenso. Aquí ya no estamos hablando de valor, sino de unidades. Y estamos viendo cómo desde el año 2009 hay cada año un menor nivel de producción. Eso significa que se está perdiendo una buena participación en el mercado. Estamos alrededor del 1.000.000 de pares en lo que va de 2013, respecto a años anteriores que en su pico estuvieron pasando los 2 millones de pares. El precio de calzado también está cayendo, ¿no? Y está cayendo justamente por la fuerte competencia que viene del exterior. Y esto hace que justamente las empresas cada vez tengan menores posibilidades de llegar a esos precios, ¿no? Porque llega un momento en que están entrando productos a precios, digamos, muy por debajo, o por lo menos cubriendo los costos de la materia prima. No estaba mirando las estadísticas
en la tarde tengo entendido que Johannes Spitzer más tarde va a hablar un poco del entorno internacional, ¿no? Y los precios de China, los precios promedio de China al mundo son infinitamente menores que cualquier otro país, ¿no? Y ese es un elemento que afecta fuertemente a todos, ¿no? Mientras que el promedio de países en el mundo del precio de calzado puede estar alrededor de los $15, en China está alrededor de los 4. ¿No? Entonces esos son precios que son difíciles de llegar y eso tiene un impacto sobre el precio al consumidor, cómo van cayendo los precios. El precio al calzado mayorista también está teniendo una dinámica y no tiene prácticamente crecimiento, o sea, ha crecido en los últimos años alrededor de 1% anual, sabiendo que los costos de las materias primas en muchos casos ha ido subiendo. Si vemos América Latina, ¿no? Y en este es un saldo comercial de la industria de calzado, vemos que en los últimos años claramente nos hemos convertido en importadores, ¿no? Netos de calzado. A pesar que tenemos países importantes productores de calzado, ¿no? Argentina, Brasil, Colombia, ¿no? Nosotros inclusive en su momento también teníamos importantes niveles de crecimiento. Entonces, claramente estamos viendo que hay ahí una desaceleración del crecimiento en la producción del sector calzado, por un lado, y por otro lado una pérdida de eficiencia por una pérdida de valor. Los precios cada vez están siendo más bajos y eso hace mucho más difícil sostener el sector calzado, por lo menos en el Perú. No conozco las realidades de otros países, lamentablemente no pude estar en la mañana, me hubiera gustado escuchar las presentaciones. Entonces, estamos viendo que a nivel Latinoamérica se replica lo que viene pasando en el Perú en este escenario. ¿Cuáles son los principales países de exportación de los productos de calzado en América Latina y cuáles son los países de importación? De exportación, Estados Unidos termina siendo claramente el principal mercado con el 31%, mientras que de importaciones China, ¿no? Es 32%, del total de las importaciones para América Latina, y Vietnam sigue en segundo lugar con 13%. Entonces ahí hay una, digamos, claramente una diferenciación. El dominio de China en el mercado de calzado es sumamente fuerte y creo que es el factor que está generando justamente este descenso en la producción de muchos países, ¿no? Y cada vez hay nuevos actores, ¿no? Está Vietnam, Indonesia como países que han comenzado a crecer sostenidamente su presencia en los mercados latinoamericanos. ¿No? ¿Por qué? Porque China, conforme va desarrollándose y va creciendo, también sus costos van comenzando a subir. Entonces, ¿qué están haciendo? Derivándose o apareciendo nuevos mercados, ¿no? Que tienen, digamos, pueden llegar en mejores condiciones para ellos, pero en muy malas condiciones para los productores locales. En el caso de Perú, el saldo de balanza comercial es ya desde 2005 bastante clara y bastante negativa, ¿no? Cada vez exportamos muchísimo menos calzado, importamos grandes cantidades y estamos a niveles de más o menos $300 millones en importaciones de calzado y las exportaciones están por alrededor de los 20 millones. Entonces, son números que preocupan, porque obviamente ese mayor nivel de importación significa un desplazamiento claro del mercado productor local, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que si bien nuestra economía en los últimos años ha generado un crecimiento importante, estamos en una tasa de crecimiento promedio anual desde el año 2000 a la fecha de 5.6%, que es una de las tasas de crecimiento más alta del mundo, en un periodo de manera consecutiva solamente hemos tenido
épocas, el 2009 fue la época de caída de la producción, consecuencia de la crisis mundial que se precipitó. Vemos que en el caso del sector calzado, ¿no? Se está dando todo lo contrario. Estamos creciendo en la economía, estamos mejorando ingresos, por lo tanto la capacidad de compra de las personas es mucho mayor, ¿no? Y la producción local de calzados disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque justamente la importación está creciendo sostenidamente en los últimos años, sostenidamente a niveles de 20-25%, ¿no? Muy por encima del total de crecimiento de las importaciones de todos los rubros, y eso es algo al cual hay que tomar nota y tomar conciencia. ¿A dónde exportamos? Exportamos a la región, básicamente a los países vecinos, Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Que es lo que tienen la mayor participación. Entre los tres lleva aproximadamente un 60% del mercado, de ahí un poco a Estados Unidos, a Canadá, fundamentalmente. Esos son los mercados de América, fundamentalmente la región andina. ¿Y por qué? Por un tema de proximidad. En el caso de Ecuador, el crecimiento se debe básicamente a que uno de los grandes centros de producción de calzado esté en el norte del país, en La Libertad, en Trujillo, y es una zona relativamente cercana por vía terrestre de la frontera. Entonces ahí se puede, digamos, generar un comercio importante. Igual ocurre con Colombia, todavía está relativamente cerca, y con Chile, consecuencia del flujo comercial vía la frontera, también se está dando esa dinámica. Pero como ven, exportamos nada más casi 23 millones de dólares, que es cifra relativamente baja al potencial que pudiéramos haber tenido con una dinámica de crecimiento mucho más sostenida y de un adecuado manejo del mercado interno para la producción. Las importaciones, vemos ahí que el gran origen de las importaciones de calzado es la China con más del 60%, de ahí viene Brasil, ¿no? Vietnam, Indonesia, que son los nuevos actores del mercado y que vienen creciendo en los últimos años de manera sostenida, ¿no? Y también importamos poco de Ecuador, ¿no? Pero del Asia exportamos, entre esos tres países estamos importando más o menos el 75% del total de las importaciones. Y estamos, como les decía, en el año 2012 hemos importado 308 millones. Entonces es una balanza comercial más que deficitaria, ¿no? Estamos trayendo, tenemos un déficit comercial del sector calzado de 280 millones de dólares. ¿Consecuencia de qué? O sea, nuestra estructura arancelaria es bastante baja, ¿no? Nuestro arancel promedio está el arancel efectivo está en alrededor de 2.3%, ¿no? Entonces somos una economía bastante abierta al mundo. Si bien en el caso particular de China, el acuerdo comercial que tenemos con China ha excluido a los productos de calzado y textiles del acuerdo, igual la tasa arancelaria es 17%. Entonces, sobre un valor de 3, 4 dólares, ¿no? 17% de arancel tampoco termina siendo un mecanismo efectivo de control, ¿no? Entonces, y eso de todo lo demás, de lo que recurrentemente se ve con China, de los productos pues subvaluados, con dumping, etcétera, etcétera. O sea, pero igual, o sea, el arancel ya termina siendo una herramienta, en el caso particular de China, una herramienta bastante limitada, porque sobre precios tan bajos el arancel que le puedan poner siempre va a terminar siendo bajo, ¿no? Lamentablemente,
ahí hay que mirar, creo yo, otro tipo de estrategias, otro tipo de miradas para ver qué es lo que realmente sucede con estos países que están ingresando cada vez mayoritariamente a nuestro país. Igual, como vemos, la gran torta de la participación es China, largamente. Y vemos aquí una data histórica más larga de lo que es China. En el 2005 se importaba de China más o menos 25 millones de dólares de producto, y en el 2012 se estuvo importando, ¿no?, casi 200 millones. O sea, en menos de 10 años, 7 años, ¿no?, ha crecido 10 veces la importación de calzado proveniente de la China, ¿no? Y con tasas de crecimiento entre el 2010 y el 2012 se ha prácticamente duplicado. En el 2010 se exportaba alrededor de 110 millones de dólares, ¿no? Y en el 2012 estamos importando casi 200. O sea, en 2 años todavía hemos acelerado este proceso de importación de productos. Entonces, obviamente, todo esto lo que hace con los precios bajos y esas cantidades van desplazando el mercado local. ¿Quiénes son? Esas son las principales partidas que estamos exportando, ¿no? No son muchas, cada vez estamos congregando más. O sea, lo que se está haciendo es que la industria de calzado se está reduciendo solamente en la parte que termina siendo más eficiente, ¿no?, de tal manera que pueda competir, pero muestra que todavía hay espacios, ¿no? Si podemos exportar es porque todavía estamos siendo eficientes en alguno de los productos, no en todos, lamentablemente. Y en el caso de las importaciones vemos que hay una mayor diversificación de productos, ¿no?, de todo tipo de calzado, pero fundamentalmente calzado de goma o de plástico. Las principales empresas exportadoras peruanas, las 10 primeras exportan más o menos el 70%, 67%. ¿No? La más importante es calzado Chosica, que exporta el 18% total, seguido de Ceusa, que entre las dos exportan alrededor del 30%, un poco más de 30%, ¿no? Pero en 10 se concentra buena parte de la producción exportadora. ¿Cuáles son las principales empresas importadoras? Ahí vemos que hay una mayor diversificación. Las 10 primeras representan el 48% del total de mercado. Básicamente son las empresas de retail las que más acumulan, ¿no? Saga, Ripley, Hipermercados Totus, ¿no? Y por ahí debe estar la empresa vinculada a Cencosud, que no sé cuál es el nombre comercial que utilizan para este caso, pero son los principales importadores. Como ven, ¿no? La situación del sector es complicada. Ha habido claramente una pérdida de cuota de participación en el mercado por productos importados, ¿no? Y productos importados que están ingresando masivamente a precios bajos. Entonces, eso genera evidentemente distorsiones en la propia actividad productiva, y cada vez genera que las empresas de calzado y toda la cadena, pues no solamente las empresas de calzado, toda la cadena, comiencen a tener problemas de eficiencia y tener que ir reduciéndose también en sus posibilidades de producción, lo que genera, digamos, problemas de otra naturaleza. O sea, hace unos años se comenzó a desarrollar en Trujillo un gran polo de producción de calzado, ¿no?, que fue muy exitoso en sus inicios, con tasas de crecimiento importante, y que ahora cada vez hay menos posibilidades, cada vez hay más microempresas en ese centro de producción
que empresas grandes, ¿no? Entonces, y como ustedes saben, o sea, las microempresas, su posibilidad de sostenibilidad también es limitada, no tienen capacidad de crecimiento, que no tienen capacidad de crecimiento no pueden desarrollarse y tener mayores niveles de productividad, que es donde nos debemos mover, ¿no? ¿Cómo ganamos competitividad? Haciendo, digamos, cada vez, y las empresas cada vez hacen más esfuerzos en lograr eficiencias y mejoras de la productividad, pero eso también tiene un límite si es que tus precios con los que compites son bastante reducidos, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama que he querido plantearles, muy sucinto, muy concreto, ver cómo realmente en el Perú la cuota de participación de producción local de calzado se ha reducido ostensiblemente en no más de una década, ¿no? O sea, es una pérdida acelerada de mercado, y eso es algo que es, digamos, que se debe revisar y mirar, ¿no? Y mirar la viabilidad del sector. Yo creo que ese es un desafío que se tiene que plantear y evaluar claramente. Bien, cualquier cosa o comentario adicional, encantado. Muchas gracias.